Bueno, yo ya aviso que mis slides son un poco más feas que la de todos los demás, que se lo han currado tela. Pero bueno, nada, pues mi nombre es Rafael y os voy a contar un poco esto de la transcripción inversa al castellano. Yo día a día trabajo como Search Architect en una empresa americana que se llama Copyright Clearance Center. Y bueno, todo esto de la transcripción inversa surge un poco, bueno, a través de un meetup de Sevilla Tech, en el que nos juntamos durante el confinamiento bastantes comunidades tecnológicas de Sevilla en un meetup para conocernos todos y demás. Entonces Félix participó y estuvo contando un poco el reto de la transcripción inversa del castellano al andaluz. Bueno, ahí nos interesamos 3 personas de la comunidad de Python, Fernando, que ha presentado antes la parte de Wikipedia, Manuel, que creo que está también por ahí, y yo. Y bueno, empezamos a trabajar poco a poco. La verdad que todavía no hemos conseguido hacer mucho, pero ya hemos empezado unos pasitos para ver realmente, bueno, la problemática que tiene, que ahora lo voy a explicar, y cómo podríamos enfocar esto, ¿vale? Bueno, ¿qué es esto de la transcripción inversa? Bueno, pues básicamente sería transliterar del andaluz al castellano, o sea, exactamente la inversa de lo que hace el transcriptor actual que os ha enseñado Félix. Realmente lo podríamos ver como un problema de traducción, pero no es exactamente un problema de traducción, es un problema muy particular. Y hay una diferencia bastante grande, y es que normalmente un traductor, por ejemplo, del inglés al español, pues no solo es capaz, digamos, de traducir el vocabulario o el léxico, las palabras, sino también que las redes neuronales que aplican, que eso es el estándar que se usa hoy para la traducción, pues son capaces también de traducir, valga la redundancia, la gramática y de resolver, por ejemplo, sinónimos y homónimos, ¿vale? En nuestro caso, bueno, cuando aplicamos el transcriptor, si yo me equivoco que me corrija Fel o cualquiera que esté involucrado en el desarrollo, realmente lo que se aplica son una serie de expresiones regulares sobre la entrada para cambiar ciertos fonemas por los fonemas con los que tú pronunciarías en andaluz, ¿vale? Con lo cual, lo que tenemos son, al final, mapeos palabra a palabra del castellano al andaluz, ¿vale? En este caso, lo que querríamos sería exactamente lo contrario. Tenemos una palabra en castellano y queremos encontrar su palabra original en andaluz, como si lo hubiéramos puesto en el transcriptor, ¿vale? Parece mucho más sencillo, pero ahora vais a ver que hay un problema principal que lo hace complicado. Vale, ¿y por qué trabajar en la transcripción inversa? Bueno, pues esta pregunta debatí yo con Félix ayer precisamente, y bueno, me daba varias razones de peso. Una de ellas es que ya es bastante razonable pensar que hay suficiente contenido en EPA para no pensar que todo viene del transcriptor. O sea, tenemos la Wikipedia en andaluz, tenemos mucha gente que sabe escribir directamente en andaluz EPA, tenemos muchísimo contenido que quizás gente que no es capaz de leerlo o que prefiere en castellano, pues puede directamente utilizar ese transcriptor para convertirlo a castellano. Luego, nos facilitaría utilizar el castellano como idioma pivote para otras traducciones, por ejemplo, del inglés. Pues en este caso, para traducir del inglés al andaluz, podríamos primero traducir al castellano y después utilizar cualquier librería de traducción disponible, cualquier servicio del inglés al castellano. Y otro motivo importante es mejorar el propio transcriptor. Y esto lo digo porque, por ejemplo, durante las pruebas que hemos estado haciendo hemos encontrado algunas transcripciones que no eran correctas del castellano al andaluz y algunos bugs, digamos, de la librería. Vale, ¿y por dónde empezamos a trabajar? Bueno, la idea que tuvimos desde el principio era, digamos, juguetear, sobre todo al principio juguetear, para darnos cuenta de que nos íbamos a encontrar, de cuáles serían los problemas, ¿vale? Entonces, digamos, hacer un prototipo muy rápido. Realmente, la solución correcta sería hacer las reglas inversas. O sea, eso es un screenshot del código de Python y lo suyo sería ir caso a caso y programar exactamente
la regla inversa del castellano hacia la regla que se aplicó del castellano andaluz, del andaluz al castellano. Bueno, esto llevaría bastante tiempo, porque si le echáis un vistazo al código, pues hay bastante casuística. No quiero decir aquí que el código sea complejo, pero que es algo que no se plantea en 2 días. Entonces, lo que buscamos, como comentaba antes, era intentar hacer algo rápido que nos permitiera, pues no sé, ver un resultado así un poco inmediato y ver cuáles serían los retos que nos vamos a encontrar. Pues una cosita rápida. ¿Qué es lo más rápido que podríamos hacer? Bueno, pues ahí Fernando tuvo una pedazo de idea que fue básicamente utilizar diccionarios. Él se pilló un léxico, un vocabulario del castellano bastante amplio de la librería Freelink, que es una librería de una universidad de Cataluña, no recuerdo exactamente cuál ahora, bastante conocida dentro del mundillo del procesamiento del lenguaje natural, y de ahí extrajo un diccionario de 556.424 palabras del español. Ahí encontráis, por ejemplo, si nos fijáramos en un verbo, encontramos tanto el verbo en infinitivo como muchísimas de sus inflexiones, digamos, ¿vale? O sea que, y también están singulares, plurales, o sea, intenta, digamos, cubrir casi todas las palabras que te encontrarías en el castellano, ¿vale? Y lo que hizo fue exactamente coger cada una de esas palabras y traducirlas al andaluz transcribirlas al andaluz con el transcriptor que ya tenemos disponible. Entonces ahí tenéis una tabla en la que se ven algunos ejemplos. Lo que tenéis en la primera columna es la palabra en castellano y luego todas las posibles formas en andaluz, dependiendo si utilizas cedillas, si utilizas S, Z, ¿vale? Eso es algo que no sabe, quizás después Félix lo podría explicar mejor que yo, pero básicamente, pues, no todo el mundo se sea, no todo el mundo se sea, entonces el transcriptor te da la opción de utilizar una forma u otra, ¿vale? Os comentaba eso, que el problema de los homógrafos básicamente es que tenemos de una misma palabra en andaluz, puede tener distintas mapeos al castellano, distintas, digamos, palabras originales en el castellano. De hecho, en todo el diccionario que transcribimos de Freelink, encontramos que había 50.512 homógrafos de los 500 y pico mil palabras, ¿vale? La media de distintas formas en el castellano a partir de una palabra en andaluz es 2, ¿vale? Y tenemos que, por ejemplo, esta tabla está ordenada de mayor a menor, el que más tiene es 9, tenemos un par de palabras con 9, y si os fijáis, hay algunas de ellas que son complejas porque básicamente son distintas formas verbales del mismo verbo en distintos tiempos. Entonces, eso es un poquito más complicado de resolver, ¿vale? Porque la idea nuestra aquí ahora mismo sería coger palabra por palabra del andaluz, ir al diccionario inverso al castellano, del diccionario inverso al castellano y buscar su correspondiente en castellano. Entonces, para aquello en el que tenemos más de uno, pues hay que resolver ese homógrafo, ¿vale? Entonces, las siguientes slides básicamente tratan de las distintas opciones que hemos visto para resolver los homógrafos, ¿vale? ¿Cuál sería la primera opción? Bueno, la primera opción sería utilizar un modelo de traducción clásico, que hoy en día bueno, se llama Neural Machine Translation, pero básicamente se basa en redes neuronales. ¿Cuál es el problema? Bueno, nosotros entendemos que haciendo esto llegaría a ser capaz, digamos, de resolver los homógrafos por el contexto, de seleccionar cuál sería la forma correcta dependiendo del resto de... Venga, corre. Del resto de palabras, perdona, del resto de palabras en la frase, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Para entrenar estos modelos necesitamos un corpus paralelo muy amplio. Un corpus paralelo básicamente es texto en los dos idiomas, o sea, el mismo texto en los dos idiomas. En este caso, bueno, como tenemos el transcriptor, pues eso lo podíamos conseguir relativamente fácil. De hecho, creo que Félix estuvo haciendo pruebas de coger corpus del español y transcribirlo por completo. También Fernando entrenó algún modelo, pero no estaban funcionando muy bien. Además, no son sencillos de entrenar y son bastante propensos a errores. Os he dejado un enlace de una herramienta que liberó Google precisamente para entrenar modelos de traducción.
Siguiente. Otra cosa que se nos ocurrió fue utilizar la librería de Spacy, que si alguno de habéis trabajado en Python con procesamiento de lenguaje natural, bueno, pues sonará NLTK, que es, digamos, el abuelo, pero Spacy, digamos que se han puesto últimamente como la librería de referencia para procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Pues en este caso, lo que podemos hacer con Spacy es analizar la frase, las posibles frases en castellano, todas las posibles opciones que tenemos, todas las combinaciones, y también en andaluz. Si tuviéramos un modelo en andaluz. ¿Qué es lo que conseguiríamos con esto? Pues precisamente lo que nos va a dar Spacy, aparte de la tokenización y demás de la frase, es el rol gramatical de cada palabra en la frase. Por ejemplo, esto es un pronombre, ¿vale? La otra opción para esto, que era ecto, lo estoy mirando y creo que era un nombre. Entonces, si nosotros somos capaces de analizar también andaluz y coger esos roles, podríamos decir, vale, cuando los roles coincidan, pues nos quedamos con esa palabra, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora mismo, si utilizamos los modelos que hay del español para Spacy y se lo pasamos a una frase en andaluz, pues aquellas palabras que coinciden, como un, como de, sí las identifica bien, pero aquel léxico que no conoce, pues intenta inferirlo, pero falla, ¿vale? Aquí ha dicho que esto es una interjección cuando debería ser un pronombre. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues entrenando un modelo para Spacy para el andaluz. Podríamos hacer exactamente lo mismo que comentaba antes, coger todos los ficheros de recursos que hay para entrenar modelos en español y transcribirlos al andaluz. El problema es que son muchos ficheros, están en un formato determinado, tendríamos que implementar unos parsers para exactamente cambiar las palabras en español en la parte del fichero donde corresponde. Entonces, bueno, era bastante trabajo y seguíamos un poco jugueteando. ¿Cuál es lo último que se nos ha ocurrido? Bueno, pues lo último es utilizar modelos de tipo BERT, que, bueno, son unos modelos que inventó Google, que son bidireccionales y que están entrenados para hacer aleatoriamente, para resolver una tarea que se llama el Masked Language Model, que básicamente es que tú le das la frase entera y hay una palabra que pone, digamos que la tiene que inferir, que pones una máscara, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú en Hugging Face, que es como una especie de hub para los modelos, tú vas a probar un modelo de BERT en español, que alguien lo ha entrenado y lo ha colgado ahí, puedes hacer una prueba como lo importante en la vida es ser y pones la máscara. Y entonces te da la palabra que debería ir con mayor probabilidad. Entonces, él ha dicho que está seguro que la siguiente palabra es feliz y te da otras opciones como positivo, fuerte, libre, ¿vale? Lo bueno de estos modelos es que son capaces de, si tú le pasas una frase, de darte un score o una confianza de cómo de coherente es esa frase, ¿vale? Que cuál es la coherencia gramatical de la frase. Entonces, ahora mismo la solución que hemos tomado y que vamos a intentar seguir explorando por aquí es, tú tienes la frase en andaluz, esto es un ejemplo de transcripción inversa y para cada palabra homógrafa tienes varias opciones. Entonces, lo que hacemos es explotar todas las combinaciones de esta frase y pasárselo a ese modelo para que mida la coherencia. Por ejemplo, esta sería la frase correcta, esto es un ejemplo de transcripción inversa y nos da un 1,48. Ese score es la pérdida, el loss del modelo. Cuanto más bajo es mejor, así que dice que la frase es más coherente. Fijaros que si ya empezamos a meter palabras que no pegan en la frase, como opciones que no pegan en la frase, como por ejemplo ecto y es un ejemplo de transcripción inversa, pues te dan 4,61, que es mucho mayor a 1,48, ¿vale? Y nada más. Con esto ahora mismo, con ejemplos muy chorras como este, pues estamos viendo que podría ser una solución. Ahora el siguiente paso sería coger pues corpus de evaluación muy amplio y intentar ver si para la mayoría de las frases esta opción es válida. Y poco más. Si a alguno le interesa este tema, pues lo que han dicho los compañeros, venirse a echar un ratito y ayudar y aportar en esto, que creo que es un tema guay, se aplica a Machine Learning en un entorno que es bastante llamativo
y nada, disculpar por las dificultades técnicas y familiares.